Vamos a ver este caso que consta de lo siguiente. Dice el problema, ¿no? Determine los puntos de discontinuidad de las funciones dadas a continuación, ¿sí? Y ver si en esos puntos la discontinuidad es evitable, ¿no? Acá tenemos dos ejemplos con funciones con seno y con coseno. Acá hice un poco de trampa porque básicamente lo que hice fue hacer el dibujo con GeoGebra, pero es más que nada para tener una idea, ¿sí? De qué es lo que nos espera con las funciones, y de paso esto nos va a servir como para contrastar, ¿sí? Si lo que estamos viendo es correcto o no. ¿Okay? Vamos a empezar con el primer caso. ¿Cómo haríamos un análisis punto a punto de este tipo de funciones? Les adelanto que este tipo de ejercicios y de problemáticas se suelen tratar más adelante con otras herramientas, así que nada, es un poco la idea que tenemos en general. Así que vamos a ver, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿sí? Tenemos esta función, seno de x dividido x por x menos pi, ¿está bien? En este caso, recuerden ustedes lo siguiente, x por x menos pi, que es el divisor, ¿sí? Si nuestra función nos va a quedar como una división, ¿sí? Lo que está en el denominador tiene que ser distinto de 0, ¿sí? O sea que x por x menos pi tiene que ser, vamos a ver para qué valores se hace que esto sea 0, ¿sí? Si es un producto, como ustedes ven acá, hay dos opciones. O el primero puede ser 0 o el segundo puede ser 0, ¿sí? Vamos a ver cuál es cada caso puntualmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el primero, nosotros tenemos que x pueda ser, x debería ser distinto, en este caso, a 0 y a pi, es decir, que tiene que ser todos los reales, exceptuando el 0 y el pi. ¿Está bien? O sea que este es el dominio de nuestra función, ¿ok? Ahora, en este caso, justamente, estos son los candidatos a que haya discontinuidades, ¿sí? Entonces, la forma de resolver esto es con un límite en cada caso. Vamos a aplicar el criterio que venimos aplicando para todo, ¿sí? En este caso de x igual a 0, vamos a ver límite de x tendiendo al 0 de seno de x sobre x por x menos pi, ¿sí? Fíjense lo siguiente, esto lo podemos pensar como un producto, una multiplicación de límites, porque sospechosamente límite de seno de x sobre x es muy parecido a los límites con los cuales venimos trabajando. Si bien es cierto que este límite puntualmente no es exactamente igual, pero es sospechosamente parecido. O sea, hay una pista ahí escondida. Entonces vamos a tener seno de x, ¿sí? Dividido x por 1 sobre x menos pi, ¿sí? Y en este caso, si lo tomamos como un producto de límites, ¿okay? Vamos a tener límite de x tendiendo al 0 de seno de x dividido x, todo esto multiplicado por mismo límite de x tendiendo al 0 de 1 sobre x menos pi. El primero nosotros ya lo conocemos porque sabemos, este es el límite por definición de los pocos que hay que saberse de memoria de esta materia, que es 1. ¿Sí? Esto por definición es así siempre. Y el siguiente, acá podemos directamente hacer un reemplazo, ¿okay? Si sustituimos sustitución directa, esto nos queda como 1 sobre 0 menos pi. O sea que, en definitiva, vamos a tener que esto queda como 1 por menos 1 sobre pi. O sea que esto termina quedando menos 1 sobre pi. ¿Sí? Ese sería el número completo. ¿Ok? Entonces, lo que vemos acá es que en x igual a 0 hay una discontinuidad evitable. ¿Por qué? Porque no es asíntota, ¿sí? No es asíntota vertical justamente por el hecho de que no tiene límites a infinito y a menos infinito, ¿sí? Vamos a aplicar lo mismo límite, pero ahora para pi. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el caso de pi? ¿Sí? Que también es un número complicado acá. Si lo hacemos para x igual a pi, y con el límite de x tendiendo a pi, y hacemos sustitución directa, lo que nos vamos a encontrar es que vamos a tener seno de pi, que tiende a 0, ¿sí? Pi por pi menos pi, que tiende a ser 0, con lo cual acá es una determinación. Pero todavía no podemos garantizar de que sea algo, una asíntota o demás, porque no lo tenemos todavía en el canon. Con lo cual tenemos que seguir trabajando un poco sobre esto, ¿sí? Pero fíjense,
Aquí vamos a tratar de hacer lo mismo que venimos viendo hasta ahora, que es un cambio de variables. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense, x tiende a pi, ¿sí? Traten esto como una igualdad, porque en el fondo lo que yo estoy haciendo es tomar valores de x muy cercanos a pi, ¿sí? Un aproximado. Entonces la lógica es muy similar. Si resto pi de los dos lados de la ecuación, esto me queda como x menos pi, que tiende a 0. Entonces podría llamar a esto como mi nueva variable, supongamos, z. Esto es algo bastante común que se hace, ¿no? Z me queda como x menos pi, y por lo tanto, si espejo x, me queda como z más pi. Y ahora el límite pasa a tender a 0 con este cambio de variables, ¿sí? Entonces, límite de z tendiendo al 0, de seno, en vez de x va a ser z más pi, ¿sí? En vez de x va a ser z más pi de este lado, y luego acá va a ser pi menos, x menos pi, que va a ser z a secas, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener en este sentido, ¿sí? Vamos a tener una estructura de este estilo. Ahora, vamos a ver algunas identidades trigonométricas, como por ejemplo, seno de z más pi, ¿sí? Esto es seno de z por coseno de pi más seno de pi por coseno de z. ¿Sí? Esto estoy aplicando la propiedad de ángulo, de suma de ángulos, que ya venimos trabajando en ejemplos anteriores y nada, la estoy citando acá para que se vea el tema, ¿no? Entonces venimos acá y vamos a girarlo un poquito esto, ¿okay? Y vamos a tener nuestro denominador, que en este caso va a ser z más pi por z, ¿sí? Que es este. Bien, y ahora vamos a poner la fórmula completa y luego tenemos el límite tendiendo a 0, por supuesto, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasa en estos casos. Fíjense, para la parte de coseno de pi y para la parte de seno de pi, ¿sí? Vamos a ver que seno de pi nos queda como 0, o sea que todo este término se cancela, y luego tenemos que coseno de pi, en este caso, nos va a quedar un 0, ¿sí? En este sentido. Entonces, coseno de pi, déjame pensar, esto me queda, bien, te estoy diciendo menos 1, está bien, menos 1, con lo cual, pasando en el limpio, esto como nos queda, fíjense, límite de z tendiendo al 0 de menos seno de z sobre z más pi por z. Y acá se puede hacer algo similar a lo que veníamos haciendo, ¿sí? De pensar este límite como un producto y aprovechar esa propiedad, ¿sí? Entonces, en este sentido, venimos acá y esto nos queda límite de z tendiendo al 0 de seno de z sobre z, todo esto por el límite de z tendiendo al 0 de menos 1 sobre z más pi. Fíjense que acá, en el primero, ya sabemos que este es por definición, que vale un 1, ¿sí? Acá, al reemplazar, hacer sustitución directa con z que vale 0, nos queda menos 1 sobre pi, y cuando hacemos la multiplicación termina quedando menos 1 sobre pi. También, igual que el caso anterior, igual que el caso anterior, ¿sí? Lo que vamos a tener es que esto es una discontinuidad evitable, ¿sí? No es asíntota, porque el límite no da infinito. Fíjense que es el mismo ejemplo. Y si ustedes observan la gráfica, ¿sí? La gráfica, tanto en pi como en 0, casi los valores son los mismos, ¿sí? Con lo cual, para nuestra función, es una buena explicación, ¿sí? Digamos, es coherente con lo que venimos desarrollando en su momento, ¿sí? Fíjense, la recta azul es la que vale en pi, ¿no? Bien. La marca para x igual a 0, que sería aquí, que sería el propio de GI, en ambos valores son valores que, digamos, a simple vista se pueden aproximar, es razonable que sean menos 1 sobre pi, ¿sí? Así que es buenísimo. Vamos con el otro ejemplo, el de x al cuadrado sobre 1 menos coseno de x. Casi que esto es muy similar, pero uno diría, por ejemplo, definiendo el dominio, haciendo lo primero que vemos, que es definir el dominio de la función, el dominio de f, nosotros diríamos, bueno, hay una división, no se puede ir por 0, entonces diríamos que 1 menos coseno de x, esto es igual a 0. Entonces vamos a tener 1 menos coseno de x, que esto es igual a 0. Si lo despejamos, coseno de x, que me queda con 1, y para coseno de x que me quede con 1, esto se despeja, ¿sí? Con arco coseno de 1 más 2k pi. ¿Por qué? Acuérdense que son todas las soluciones donde nosotros tenemos para
periódica, ¿sí? Para cada 2 capi. Entonces en este caso vamos a tener que, para el coseno de 1, esto nos queda como 0, 0 más 2 capi. Eso quiere decir que en todas las raíces que sean múltiplos de 2 capi, ¿sí? van a ser números que no pertenecen al dominio. Entonces el dominio de f van a ser x perteneciente a todos los reales excepto a 2 capi cuando k en este caso sea un número entero, ¿sí? Entonces estamos en un problema porque decimos, bueno, tenemos muchos puntos para hacer nuestras cuentas y hacer los límites, pero hay una buena noticia, que es que se puede buscar una expresión genérica, ¿sí? Nosotros tendríamos que hacer un límite de este estilo, por ejemplo, límite que sea de x tendiendo al 2 capi, ¿sí? De esto, x al cuadrado sobre 1 menos coseno de 2 capi, ¿sí? De x sería en este caso, así que vamos a ponerlo como corresponde. Hay muchas opciones acá, pero yo les diría que vayamos por partes, ¿sí? Vayamos por algo simple. Supongamos que decimos que el 2 capi, ¿sí? Vamos a hacer un k distinto de 0, ¿sí? ¿Por qué estoy usando el 0? Porque si k es 0, anularía tanto el numerador como el denominador. Pero en el caso de que k no sea 0, no tendríamos el problema en el numerador y sí en el denominador. Entonces, al hacerlo, ¿sí? De esta manera, si hago sustitución directa, como siempre, esto me quedaría como 2 capi al cuadrado dividido 1 menos coseno de 2 capi. Y esto tiene que ver con que si me acerco por derecha, esto me termina quedando como 1 por derecha, o sea que me termina quedando, en este caso, ¿sí? Un número negativo, ¿está bien? Perdón, en este caso sería un número positivo, ¿ok? Porque en este caso coseno siempre tiene que ser más chico que 1, ¿sí? Menor o igual que 1, con lo cual nunca puede ser más grande que 1, esto por definición, así que me retracto a lo que dije recién. Y en este caso 1, al ser mayor que 1 por izquierda, cuando hago la resta, esto me queda positivo. ¿Y eso por qué es importante? Porque voy a tener un número finito, positivo, que está en el numerador, dividido otro número positivo, tendiendo a 0, que está en el denominador. Entonces va a ser sí o sí de signo positivo y va a tender a más infinito, ya sea por izquierda o por derecha. Entonces, esto es una buena moraleja, ¿sí? En todos los puntos donde k, si k es distinto de 0, tenemos asíntota vertical en x igual a 2 capi y estamos hablando de una discontinuidad inevitable, porque acá no hay nada que hacer, ¿sí? Cuando ya hay una asíntota no hay forma de unir las partes, no hay forma de reparar la ecuación, es lo que hay, ¿sí? Y ahora vamos con el caso de que k es igual a 0. ¿Qué pasa acá? Bueno, en este caso, si me va a quedar que k es igual a 0, estoy haciendo el famoso límite de x tendiendo al 0, de x al cuadrado sobre 1 menos coseno de x, ¿sí? Y este es un caso puntual que, ¿por qué lo separé? Porque si hacemos sustitución directa con este límite, sí vamos a llegar a la determinación de 0 sobre 0, que no pasaba con los casos anteriores, ¿no? Entonces vamos a ver alguna otra técnica para poder resolver este problema. En definitiva, nosotros tenemos 1 menos coseno de x, ¿sí? Vamos a tratar de usar alguna identidad como las que venimos trabajando para este tema. Por ejemplo, 1 menos coseno de x, si bien es cierto que no tendría sentido multiplicarlo por el conjugado, pero si lo multiplicamos por el conjugado, esto nos quedaría como 1 menos coseno cuadrado de x. Y es muy sospechoso porque fíjense que hay la identidad trigonométrica, seno cuadrado más coseno cuadrado de x me queda 1, con lo cual, si esto lo paso restando, seno cuadrado de x me va a quedar como 1 menos coseno cuadrado de x, que es lo que me había quedado en su momento. Entonces es una buena idea esto, porque voy a multiplicar por el conjugado de 1 menos coseno de x, es decir, 1 más coseno de x. Recuerden que al hacer esto hay que hacerlo tanto en numerador como en denominador, ¿sí? Para que las cuentas cierren, ¿ok? Y esto simplemente nos va a quedar como límite de x tendiendo al 0, de x al cuadrado por 1 más coseno de x, todo esto dividido 1 menos coseno cuadrado de x, ¿sí? Haciendo este producto que es lo que estamos reflejando aquí abajo, ¿está bien? Y que pasándolo en limpio, esto nos va a quedar como el límite de x tendiendo al 0 de x al cuadrado por 1 más coseno de x dividido seno al cuadrado de x. Y ahora toda esta parte se puede aislar como venimos haciendo siempre, ¿sí? Y lo que vamos a tener va a ser el límite de x tendiendo al 0 de x sobre seno de x, también esto puede estar al cuadrado, ¿por qué no? Por
el producto del límite de x teniendo al 0 de 1 más coseno de x, ¿sí? Bien. En este caso, el primero es un 1 por la propia definición del límite compuesto que vimos antes. Eso no hay problema. 1 al cuadrado sigue siendo 1, no hay problema. Y luego tenemos en la siguiente parte coseno de 0, que es un 1. Entonces termina siendo 1 por 1 más 1, que esto termina siendo finalmente 2. Y este es el único caso donde tenemos una discontinuidad evitable, ¿sí?, en x igual a 0. ¿Sí? Porque es el único caso donde no es asíntota de todos los que vimos antes. Y fíjense que esto es coherente con el gráfico de la función. En el gráfico de la función, que yo lo puse acá hace un rato, ¿sí?, para x igual a 0, que es justamente donde está el eje y, no hay asíntota, y sin embargo para los otros múltiplos de pi, que son infinitos, hay asíntotas a infinito en ambos casos. ¿Okay? Así que es un buen ejemplo este para que ustedes lo tengan en cuenta acá.